Yo había escrito algo, pero de verdad es que no puedo evitar comentar a partir de todo lo que he escuchado a la profesora María Teresa Romero, a- al ex vicepresidente de Colombia, al doctor Tomás Farini. Entonces, voy a leer rápidamente lo que hice, pero después quiero hacerles unas propuestas al instituto que considero que es un centro de pensamiento y de producción de ideas importantes para el fortalecimiento de la democracia. Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica, donde el futuro de nuestro país pende de un hilo y las decisiones que se tomen en los próximos meses o en los próximos días, incluso en las próximas horas, serán cruciales para definir el futuro de nuestra nación. La crisis política, económica y social que hemos enfrentado los venezolanos durante años han dejado cicatrices imposibles de ocultar y profundas en nuestra sociedad. Y la búsqueda de un cambio se ha vuelto más urgente para todos nosotros. En este contexto, la figura de María Corina Machado se erige como un símbolo de resistencia y desesperanza para muchos venezolanos. Hay, por supuesto, muchas figuras políticas venezolanas que han hecho un trabajo increíble durante estos últimos 25 años, pero la figura de María Corina Machado ha sido una voz firme en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Su trayectoria política, marcada por la valentía y determinación, la ha convertido en una de las líderes más destacadas de la oposición venezolana. A pesar de los constantes ataques y de la represión del régimen de Nicolás Maduro, María Corina ha mantenido su compromiso con la libertad y la justicia, convirtiéndose en un referente para aquellos que anhelan un cambio en el país. La situación actual de nuestro país es alarmante. La economía se encuentra en ruinas. La inflación descontrolada ha llevado a millones de venezolanos a la pobreza extrema. Y la migración masiva ha dejado un vacío en nuestra sociedad. Como decía el ex vicepresidente colombiano, que Cuba se ha convertido en un país de ancianos. Eventualmente en Venezuela va a pasar lo mismo, porque la principal migración son los jóvenes, los que se atreven a cruzar el Darién, que se atreven a irse a México para cruzar la frontera y se atreven a exponerse a esa cantidad de peligros que obviamente los adultos mayores no lo pueden hacer. Por eso es que Venezuela va en vías de convertirse también en una sociedad de adultos mayores. La falta de acceso a los servicios básicos, la escasez de alimentos y medicinas y la represión política han generado un clima de desesperanza. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, el trabajo de María Corina Machado junto a la plataforma unitaria que la acompaña con fuerza, eh, han brindado una nueva esperanza a nuestro país. Sus capacidades para movilizar a las masas y su llamado a la unidad son elementos esenciales en la lucha por un futuro mejor. María Corina representa la voz de un pueblo cansado de la corrupción y de la injusticia, y su propuesta de un gobierno de transición y su enfoque a la reconstrucción del país son fundamentales para ofrecer una alternativa viable a la actual crisis, al abogar por una Venezuela en donde se respetan los derechos humanos y se restablezca la democracia. Sin embargo, el camino hacia la transformación no será fácil. La resistencia del régimen de Maduro, respaldado por los pocos aliados internacionales que le quedan, sigue presentando un desafío enorme para nosotros. La comunidad internacional debe jugar un papel activo en el apoyo a la democracia en Venezuela y la presión sobre el régimen debe intensificarse. La solidaridad con líderes como María Corina es vital para fortalecer la lucha por la libertad y la justicia. A medida que Venezuela avance hacia un futuro incierto, es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y comprometidos con el proceso democrático. La participación activa en la política, la defensa de los derechos humanos y la exigencia en la rendición de cuentas son herramientas poderosas en la búsqueda de un cambio. En conclusión, Venezuela se encuentra en un momento decisivo y el papel de María Corina Machado y los políticos que la acompañan son cruciales en la búsqueda de un futuro mejor. Su valentía y determinación inspiran a muchos a seguir luchando por la democracia y los derechos humanos. Junto con esperanza y resiliencia podemos construir un país donde la justicia y la dignidad prevalezcan. Muchísimas gracias. Yo quería corté un poco mis palabras porque quiero hablar con ustedes acerca de algo importante. Y es justamente aquí en el Instituto Interamericano para la Democracia he escuchado cosas importantísimas que me han llevado a hacer reflexiones importantes. También los últimos acontecimientos en Venezuela. Por ejemplo, cuando trajeron al doctor Tomás Farini
con qué diligencia la legislación universal que asumió Argentina desde el año 94, con qué diligencia han juzgado a Nicolás Maduro, lo han declarado culpable y han dictado una orden de captura, en contraste con la lentitud de la Corte Penal Internacional. Les quiero plantear algo y de repente, o sea, puede sonar loco, ¿no? Y osado, pero fíjense ustedes, ¿qué tal si el continente decidiera, pues, asumir, plegarse a la corte que quiera? O sea, ¿por qué no crear la Corte Penal Interamericana, doctor Carlos, Beatrice, miembros de la Junta Directiva del Instituto? ¿Por qué seguir dependiendo de una Corte Penal Internacional que ha dado muestras de una procrastinación por ser generosos con ellos? En el caso de Venezuela, ¿con qué diligencia han tratado el tema de Israel y de Gaza? ¿Y con qué lentitud y con qué retardo han tratado el tema de Venezuela? Hace poco, con asombro, leí una entrevista que dio el doctor Karim Khan al diario alemán Der Spiegel y lo repitió a todo el mundo. Y este señor con un desenfado impresionante le dice al periodista: ¿cuántos muertos más necesitamos para actuar con fuerza en Gaza y con los palestinos y con Israel? Señores, ¿cuántos muertos más necesitamos en Venezuela para que la Corte Penal Internacional actúe? ¿Por qué con un caso se actúa con tanta diligencia y por qué con otro se actúa con tanto retardo y con tanta negligencia? Los americanos, y me refiero a los americanos cuando digo nuestro continente completo, ¿cuánto más va a esperar? Y sí podemos hacerlo. Yo creo que lo podemos hacer. Muchas veces digo que los venezolanos finalmente, a partir de cada desencanto que sufrimos con la comunidad internacional, yo digo que los venezolanos tenemos que resolver nuestros propios problemas. Pero después me doy cuenta con esto que pasó con las Fuerzas Armadas, que no actuaron el día que debían actuar, que no lo podemos hacer solos. Y cuando veo, por ejemplo, cómo el presidente Trump, como muchas personas han opinado, salvó la vida de María Corina cuando respondió de inmediato, entonces pienso con la actuación del presidente Trump que sí es importante la comunidad internacional y que sí lo pueden lograr, porque el régimen de inmediato respondió liberando a María Corina cuando el presidente Trump y la congresista María Elvira Salazar, con una contundencia impresionante, dijeron que no se atrevieran a tocar a María Corina porque iban a responder con fuerza al régimen. Entonces, quiero dejar esta reflexión aquí de que es verdad que los venezolanos debemos resolver nuestros problemas solos, pero es verdad que necesitamos también a la comunidad internacional. Y yo creo que es el momento en que América levante su voz y diga: ¿qué tal si nosotros nos plegamos a nuestra propia legislación universal, o nuestra legislación, perdón, continental, y asumir que nos ha quedado muy mal la Corte Penal Internacional y muchos organismos internacionales que han asumido el modelo comunista que han intentado imponerle al resto del mundo? Muchísimas gracias. Disculpen si me excedí en el tiempo.